Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. Hablemos de Salud. 29 años al servicio de la medicina preventiva. Hablemos de Salud. Conducción y producción a cargo de la periodista médica Ana María Forte. Columnista Dr. Mariano Favaloro. Locución y presentaciones Oscar Di Profio. Tal como están ustedes, soy Ana María y bueno, los invito nuevamente a esta emisión muy especial de Hablemos de Salud. Digo muy especial por los temas y los profesionales que hoy nos visitan, ¿no es cierto? Una pequeña introducción mía, como siempre, les cuento a aquellos que nos están escuchando y viendo por primera vez que somos un grupo de profesionales que hace 30 años venimos haciendo medicina preventiva, y esto lo dije muchísimas veces durante 30 años, porque pensamos que es la medicina que debemos practicar, llegar a la persona sana para que ésta precisamente no se enferme, con un lenguaje claro, coloquial y con los adelantos que ha tenido la ciencia. Ustedes no se imaginan realmente lo que ha avanzado en estos últimos 30 años. Parece que fuese, no sé, 2 siglos. Para bien y para mal. Para bien, tecnología, nueva medicación, a pesar de que es muy cara y lo sabemos, todo se puede conseguir, ¿no es cierto?, que sea más accesible. Pero lo que se ha hecho con la medicina es, digamos que, deshumanizado. Y se deshumanizó por las benditas y no benditas obras sociales, prepagas, donde el médico tiene 7 minutos, 7 minutos, sí señora, señor, 7 minutos, para atender un paciente, hacer una ficha, pesarlo, medirlo, quizá tal vez ocultarlo, quizá tal vez pueda tomarle la presión, escuchar qué problema tiene y si algún miembro de la familia, porque hay muchas enfermedades hereditarias, genéticas, no se puede, no sé, es un destrato, es un maltrato. Entonces, todo el año, yo voy a hacer hincapié en esto, quizá alguien me escucha y las cosas, no porque las diga yo, ¿no es cierto?, porque el boca a boca, porque ustedes están escuchando. Y capaz que alguien nos escucha para que esos 7 minutos se transformen en 15. Por ejemplo, yo les cuento. Yo exigí a una obra social que a mí me den dos visitas, 15 minutos, porque a mí en 7 minutos son pocos, y como son pocos para mí, son pocos para todos. O sea que defendamos nuestros derechos. Si nos unimos, los vamos a conseguir. Y a mí no me gusta decir luchadora, ¿no es cierto? Pero hoy nos va a visitar una, no sé si poner insistente, tenaz, ¿no? Una tenaz ser humano, la doctora Ana María García Nicora, presidente, ella es médica, presidente de la ONG Cameda, que nos va a hablar del cannabis o de la cannabis. A ver qué pasa, ¿no es cierto? ¿Por qué no se aprueba? ¿Cuál es la traba y el por qué? El por qué. También nos visita Ana Esteva, terapista ocupacional, que va a hablar de cómo se vuelve a lo cotidiano luego de una internación. Ana fue una de las artífices del premio que ganamos, ¿no es cierto? Lo ganó Hablemos de Salud, con un programa especial que hicimos acerca del ACV, accidente cerebrovascular. Y un laboratorio, Beringer, nos entregó por 4º año consecutivo el premio a la innovación científica en diferentes temas. Y ya estoy preparando, ¿no es cierto?, con el comienzo prácticamente de Hablemos de Salud, en nueva temporada. Estoy preparando ya algunos programas como para presentar que bien se merecen la difusión. Yo siempre digo que Hablemos de Salud no es nada sin sus profesionales.
Y cuando digo 600 profesionales me quedo chica, que es el staff de nuestro programa. Son muchos más, pero es increíble si digo el número. Bien, estamos con Mariano Favaloro, nuestro columnista de lujo, y quien me aguanta desde hace, creo que 19 años. Ya nos conocemos hasta con la mirada. El matrimonio perfecto, de mentira, ¿no es cierto?, durante el aire. Y le mando un beso grande a Teresita, su esposa, porque a menudo hago este chiste. Como los de Canal 11, eso. ¡Ay, mira vos! Como los de Canal 11, exactamente. Bien, los de la radio somos nosotros. Porque siempre detrás de esto hay, volviendo a lo que el pie que me dio Mariano, ¿no es cierto? Hay todo un mito, se llevan tan bien en la radio que como serán fuera de la radio, y capaz que fuera de la radio nos mataríamos realmente. El que no sabe, imagina. Bueno, Mariano Favaloro, saben ustedes que es cirujano cardiovascular, va a hablar acerca del bypass cardíaco, que siempre se habla del bypass, y a la cosa de 10 días creo hubo una noticia muy importante. Sabemos que, no sé si decir su creador, ya nos va a decir Mariano, fue René Favaloro, que parece que se comenzó a valorar una vez que se mató. Muy buenos días, Mariano, ¿cómo estás? Buenos días, Ana María. Muy bien, en esta nueva temporada, el primer programa del año 2019. Claro, es que la gente no lo sabe porque nosotros no paramos nunca, porque se recreó toda la programación del 2018, pero sí, es nuestro primer vivo. En vivo, exactamente. El comienzo de la nueva serie del 2019. Exactamente. En vivo. El tema bypass, contanos, ¿en qué momento se hace un bypass? ¿Para qué se hace? El bypass... A ver, y acá viene para explicar los mitos que hay o los errores o los comentarios que se hacen a veces malintencionados. El bypass es una cosa que se le puede ocurrir a muchas personas. De hecho, a Alexis Carrel, en el año 27, 28, tenía un problema en una arteria en una pierna y a él fue... según la literatura, porque a lo mejor alguien lo hizo y después, como ocurre muchas veces, dice, ¿por qué no lo habré publicado yo que lo hice hace 3 años atrás? Y bueno, ya es tarde, lo publicó otro. Pero bueno, Alexis Carrel publicó que tenía una arteria femoral rota y se le ocurrió agarrar un pedacito de la vena safena que está al ladito, ahí pegada, cerquita, y le hizo un bypass, reemplazó ese tramo que estaba roto de arteria femoral, y de ahí quedó ya la historia del bypass. Palabra inglesa, obviamente. Entonces, ahí eso le da pie a muchos cardiólogos clínicos que evidentemente por ahí no tienen no tenían mucha simpatía con René, a decir, René Favaloro no inventó ningún bypass. Y si vamos a literalmente, no lo inventó. Pero fue el que se le ocurrió aplicarlo a las arterias del corazón, que nadie lo había aplicado así, y generar una estandarización técnica para que se aplicara y se difundiera, con lo cual se armaron millones de vidas. Mariano, esa es la diferencia. ¿Por qué a René Favaloro estaban los que lo odiaban y los que lo amaban? Lo amaban los pacientes y lo odiaban muchísimos médicos. No sé, será a lo mejor un poco la envidia del éxito, porque sobre todo fue odiado acá en la Argentina realmente y muy atacado. En el extranjero era admirado en todos lados. Él decía, en mi país no me valoran, no decía valora, dijo, no me dan bola, y en el resto del mundo me llenan de laureles. Sí, en su carta también dice, voy a hablar al extranjero y me ovacionan, no dijo la palabra así, me ovacionan, algo por el estilo, y vuelvo acá y entro en la lucha acá en la Argentina, dijo. Perfecto. ¿Qué le reconocieron ahora que lo leímos por Google? Y dijo que los cardiólogos allá lo escuchaban en Estados Unidos y lloraban. Sí. Y volvían acá y lo atacaban. Ah. Está escrito en la carta, no lo estoy inventando yo. Está escrito en la última carta. En la de última René. carta que dejó
que dejó René. Que dejó René. ¿A quién le dejó la carta René? A la familia, a toda la familia. Perfecto, perfecto. Entonces, volvemos. ¿Por qué fue noticia hace unos días? Hace unos días porque el Google, el gran, la gran empresa de Internet... Mi gran amigo. Sí, para todo el mundo. Ya, de hecho, ya se ha transformado, por ejemplo, en la medicina también, en el doctor Google. Mucha gente ya lo nombra directamente así, ¿no? Porque todo el mundo que tiene una duda va a la casa o ve a un médico y después va a la casa y empieza a buscar todo lo que le dijo el médico. Les cuento para los que nos están escuchando, ¿no es cierto? Y vos sabés que yo me río y digo que evangelizo, ¿no? A mí me salvó la vida Google, porque me dio el nombre de mi enfermedad. Sí, también la asociación libre de pensamiento que tuviste vos. Eso fue la clave, la asociación libre de pensamiento. Fuiste asociando hasta que llegaste a una conclusión que se arrimó a lo que vos pensabas. Y yo voy a contarlo como protagonista. No me quito, o sea, yo llegué porque soy periodista médica. Vamos a empezar por ahí, y porque tengo una mente inquieta y porque tengo una mente intuitiva. Y como tenía René y como mencionó la señora, tenés tenacidad. Claro, pero con la tenacidad podemos ser eso, tenaz y no es fundamental, llegar. Porque si no tenés tenacidad no lo buscás. Claro, no, yo no lo busqué, no. Entonces lo voy a contar cómo fue. ¿Te parece? ¿Me permitís? ¿Cómo no? Yo lo hablé con Manes en más de una oportunidad, no este caso en especial mío. Manes dice, lo que en el catolicismo uno dice, Dios mío, reza y desea saber, por ejemplo, en mi caso, la enfermedad. Después decimos, tuve un milagro. Un neurólogo dice, lo que yo pienso durante el día, y sí, soy tenaz, y digo, yo tengo una enfermedad y la medicina no llega a mi enfermedad, la mente durante la noche lo trabaja. Vos sabés muy bien que yo un domingo, porque te llamé por teléfono, yo un domingo me levanté y dije brucelosis. Mi mente trabajó toda la noche, sin saberlo yo. Me siento frente a la computadora, las 11 de la mañana, 11:03. Al cuarto de renglón de leer brucelosis decía, no confundir con fiebre mediterránea familiar. Yo tenía los 7 síntomas, menos 1, 6, porque no tuve fiebre, pero sí presión arterial. De esa manera yo llegué. Entonces, por eso digo mi gran amigo Google. Bien, ¿qué pasó con Favaloro? Estamos hablando de Google. Ha promocionado que el reconocimiento a 400, no sé, inventos o fenómenos o cosas que hubo que ayudaron a la humanidad. Y en esos 400 hay un reconocimiento a René Favaloro como el único o el científico más importante para Google de Latinoamérica por su invención, entre comillas, y yo diría promoción y difusión del bypass aortocoronario que salvó millones de vidas. Bien, vamos a hacer y que todavía se sigue utilizando. Un pequeño paréntesis y luego continuamos. ¿Cómo no? Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154-989-0420.
Y regresamos ya, bueno, nosotros hablando, ¿no es cierto? Nos entusiasmamos mucho y ya estamos. Bien, Mariano, contanos, ¿para qué se hace el bypass? El bypass se hace porque el doctor Mason Sons en la Cleveland Clinic se le ocurrió empezar también a hacer cateterismo cardíaco. De esa manera logró poner un catéter muy atrevidamente en ese momento, años 58, 59, poner el catéter en las arterias coronarias suponiendo que el corazón podría ser un paro cardíaco o algo. No pasó nada, le inyectó sustancia de contraste y ahí comenzó el paso fundamental previo al bypass coronario, que es hacer el diagnóstico, porque no vas a hacer el bypass si no sabes a dónde. Entonces ahí empezó a descubrir que los pacientes que tenían dolor de pecho tenían lesiones coronarias oclusivas de la luz de la coronaria, y en zonas localizadas. Si bien la enfermedad es generalizada a toda la arteria, la oclusión es muy localizada en general. Entonces dijo, René fue a ver todas esas cosas al laboratorio de hemodinamia y dijo, y bueno, acá hay que saltar esto. No te menciono todos los pasos intermedios de reparación de esa obstrucción hasta que finalmente lo que mejor andaba y lo que fue efectivo es llevar sangre desde la aorta, el vaso que sale del corazón, más allá de la obstrucción en esa arteria coronaria, usando la vena safena. Bien, Mariano, te hago una pregunta. O sea, el famoso bypass, llevar sangre a la arteria que no tenía sangre. Bien, correcto, más que claro. Capaz que no tiene nada que ver, es una pregunta, porque yo tengo un familiar que, bueno, da la casualidad, porque el tema ya venía preparado, tuvo un infarto y ahora le van a hacer una operación cardíaca. ¿Acá se le puede hacer un bypass? Pregunto por ignorante, ¿eh? Sí, lo que pasa que, a ver, das cosas que ya avanzaron mucho. Sí. Hoy día, si la gente tuviera acceso a la medicina en 10 minutos cuando empieza el dolor de pecho, o 1 hora como máximo, el ideal es 10 minutos, y es bien tratado por personales idóneos, y es derivado, si hace falta, a un centro de alta complejidad, porque eso puede hacerse en el medio del campo, evitar el infarto o no. Pero si recibe todo el tratamiento y la asistencia lógica, acaba de salir una nueva actualización. Es muy difícil, Mariano, es muy difícil. En la Argentina sí más difícil, pero no es tan difícil. Entonces, no debería haber más infarto. Sí, lógico. Estamos hablando de eso. Sí, prevención. Ahora, y si vos me hablas educación. del paciente que estaba en el medio de la, no sé, el que tuvo el infarto. de la nada y tuvo un infarto, sí, y lo vieron después como ya el infarto consumado y todo eso, hay que estudiarlo y ver si se le puede hacer un bypass o no. Ajá. A lo mejor se le tapa una arteria, hace un infarto y no tiene ninguna manera de revascularizarla y se hace el diagnóstico del infarto y nada más. Pero en este caso debe tener la posibilidad. En general sí, porque estamos hablando de algo teóricamente que no sabemos de qué se trata. Claro, la enfermedad, ¿no?, es difusa y en todas las arterias coronarias y nunca está una sola tomada. Entonces seguramente se puede hacer un bypass a la arteria que ocasionó el infarto y seguramente a otras más. Uh-huh. Te cuento algo. ¿Vos sabés que yo conocí una persona que tuvo 7 bypass? Al 8º no lo resistió. Pienso que fue un abuso de bypass. ¿Pero bypass en una operación o en sucesivas reoperaciones? 7 bypass. Sí, entonces no son 7 bypass a 7 arterias. Se revascularizó. Claro. No. Le dijeron que le habían hecho, cada vez que iba le hacían un bypass. Y le dijeron, este es el 7º bypass. Hasta ahí Lo que pasa es que en alguna cirugía le hicieron 3, en otra le hicieron 2 y en otra le hicieron 2 o 3 más. Pero repetidos a las arterias que ya le habían hecho, que se taparon los puentes venosos. Exacto. Eso es lo que ocurrió. Bien, bárbaro. ¿Qué tenemos para redondear? Para redondear, que es una técnica quirúrgica que si bien hoy día ha perdido mucho valor por el avance de la angioplastia tampoco es la solución definitiva y hay muchos pacientes que repiten las obstrucciones con el stent
o sin stent, y hay que hacer finalmente en algunos de esos pacientes bypass coronario. O sea que no perdió vigencia. Perdió preeminencia, pero no vigencia el bypass. De hecho, hay muchos pacientes que de entrada requieren directamente el bypass y no son candidatos a hacer angioplastia coronaria con stent. Bien, la última pregunta para sí o no. ¿Es cierto que los primeros bypass se practicaron en perros? No, los primeros porque no se hizo bypass en perros así directamente, sino que se practicó todo en humanos porque fue progresivo con otras técnicas previas. Bien, perfecto. Cuando se hizo el bypass era ya una técnica, entre comillas, segura. Bien, vamos a hacer un pequeño paréntesis y luego continuamos. ¿Cómo no? Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota, hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. Profesora Karina Uranga, cosmiatra, tratamientos faciales y corporales personalizados. Para contactarse 011 69 68 11 12 o vía mail karinauranga@hotmail.com. Continuamos con Hablemos de Salud. Ya estamos con la doctora Ana María García Nicora y nos va a hablar, y escuchemos bien lo que dice la doctora y tratemos de propagarlo y tratemos de ayudarnos entre todos. Muy buenos días, Ana María. ¿Qué tal? Buenos días, Ana. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por la convocatoria. Nada, un gusto tenerte realmente en el programa y también en la TV. Has venido varias veces y bueno, te ocupás de lleno. Decime, ¿por qué es que entregaste tanto tiempo a este descubrimiento de cannabis? ¿Qué te llevó a esto? Bueno, la verdad que yo llego al cannabis como mamá y no como profesional. Llego, como ya he comentado otras veces, en la búsqueda de paliar un cuadro de epilepsia refractaria de una de mis hijas, quien padecía durante 25 años y la verdad que no había ninguna posibilidad terapéutica que la haya ayudado hasta ese momento, y cuando tomo conocimiento a partir de un video en la CNN, que miro fortuitamente así en la televisión,
y veo que el cannabis podría ser una posibilidad, la verdad que siempre digo, entré como en un estado de shock y de emoción de decir, bueno, parece que se abre una luz que la puede ayudar. Pero la verdad teníamos que saber si esto realmente podía ser, y esto corría el año 2014, y la verdad que mi marido también es médico, y consultando con colegas, con su neuróloga, la verdad que el desconocimiento era pleno, a tal punto que en algún momento, cuando comentamos con la neuróloga de algo que habíamos estado leyendo, nos dice, bueno, le puedo pasar el mail tuyo a otros papás que me preguntan por cannabis. Y bueno, esto es lo que uno define como la soledad en la consulta médica, hizo que haya un contexto social que se haya hecho cargo de poder llevar esto adelante y poder ser la voz en realidad, no solo de la epilepsia refractaria, sino de las necesidades sanitarias insatisfechas, o sea, una gran cantidad de patologías que son refractarias a tratamiento, ¿no? Por ejemplo, Ana María, ¿qué notaste qué adelanto tuvo tu hija con cannabis? Tuvo reducción de crisis, la conexión, la mirada, la autonomía, el despertar. Ella recibía 5 drogas y estaba muy abúlica por tantas drogas que recibía también, y lo que le permitió el cannabis fue poder ser un complemento, o sea, recibir menos dosis de menor cantidad de drogas anticonvulsivantes combinadas con cannabis. Realmente era como que después de 24 años descubrir una hija que podía hacer acciones que hasta el momento uno creía que su enfermedad, la verdad que se las había limitado. Y yo recuerdo que, es una imagen que no la olvido, en una oportunidad contaste cómo tu hija sirvió la mesa como lo servías vos. Exactamente, sí. Cuando vi la mesa puesta dije, 24 años estuvo mirándome y no podía ejecutarlo. La verdad que fue impactante. O sea que vos tenés la plena seguridad, porque lo viviste, de que da resultado. No, lo que yo puedo es compartir el resultado que dio en Julieta, o que por lo menos se visibilizaba. Pero lo más importante es que hay una evolución, un descubrimiento científico sobre la planta y sobre nuestro organismo. Sobre nuestro organismo es el descubrimiento del sistema endocannabinoide en la época de fines del 80, principios del 90, sobre este sistema en el cual nosotros tenemos receptores en nuestro organismo y fabricamos nuestros propios cannabinoides, y que estos receptores acoplan a los cannabinoides que tiene la planta. Entonces, justamente por eso es que esto puede ayudar en pacientes sin respuesta a ningún tipo de tratamiento, más allá de la epilepsia. Estos receptores están distribuidos en todo nuestro organismo. Entonces, ¿por qué existe esta resistencia a la aprobación? Bueno, justamente cuando nosotros vemos todo esto, la cantidad de familias que se encontraban en esta soledad en la consulta médica, surge CAMEDA. En realidad lo importante es por qué existe una organización civil en este tema, y existe por un Estado ausente, por sociedades científicas también ausentes. Yo recuerdo haber escrito al presidente de la Liga Internacional de Lucha contra la Epilepsia en 2 oportunidades, en el año 2015, y en la segunda oportunidad me dijo, lamentablemente, la Argentina no avanza en ensayos con cannabis. O sea que eso también a uno le dio una fuerza para decir, bueno, en este camino hay que seguir. Y la verdad que ante esta soledad, y entendiendo que el vacío era académico, científico, social, jurídico y político, unas mamás fabricaron unos carteles en cartulina que decía CAMEDA y que decía investigación ya, sociedades científicas presentes. En ese momento había otro gobierno, se les pedía a los 2 presidentes, al que salía o al que entraba, que se ocupen de este tema, a los diferentes organismos de salud.
Y la verdad que tuvimos que visibilizarnos en una marcha de la marihuana en el mes de diciembre del 2012 pidiendo por cannabis medicinal. Entendimos que teníamos que visibilizarlo en los medios para que nos escuchen en esta necesidad de lo que surgió fue. No se podía replicar ningún ensayo clínico porque estábamos con la doctora Silvia Kochen, que ella es investigadora del CONICET y no había posibilidad. Habíamos querido entrar este aceite de colorado y había quedado en aduana, o sea, no lo podíamos entrar y no teníamos ley. Y a lo único que se podía acceder era a preparados caseros, desconociendo los contenidos de cannabinoides, desconociendo la calidad y seguridad. Entonces teníamos que trabajar en 3 puntos, que era educación, acompañamiento e incidencia pública, para trabajar sobre una ley. En la actualidad, ¿cómo se encuentra en cuanto a aprobación? La ley, porque la ley le falta reglamentación. No, ¿o no, está la ley está reglamentada desde el 21 de septiembre del año 2017. Bien. Está reglamentada parcialmente. Hay varios artículos incisos que no fueron reglamentados, pero tiene esa reglamentación parcial que no ha sido modificada. Se crea el Programa Nacional de Cannabis dentro del ámbito de lo que es hoy Secretaría de Salud. Y lo que tiene este programa, 2 tipos de registros: registro de pacientes en tratamiento y registro de pacientes en protocolos de investigación. El registro de pacientes en tratamiento, eso se creó, que es el RECAN. Y recién en octubre del año 2018, el Hospital Garrahan da el aviso del comienzo del ensayo clínico en neuropediatría. Y en enero ahora del 2019, que salió en los medios, dice que tiene 21 pacientes incluidos y la expectativa son 100 pacientes. 50 que sean de todo el territorio federal y 50 a partir del hospital. ¿En qué la patología? verdad que es lento. Epilepsia refractaria nada más, o sea que si tenemos que decir que la ley está en marzo del 2017, es una ley de investigación médica y científica, no es una ley de uso, pero que donde hay, como yo comentaba, por ahí hay evidencia en dolor oncológico, dolor neuropático, anorexia asociada a VIH, SIDA y cáncer, y espasticidad en la esclerosis múltiple y paraplegia. Tenemos que pensar que todavía para la única entidad para la cual la prueba permite el ANMAT su ingreso por usos compasivos es para epilepsia refractaria, por lo que quedan los pacientes con dolor crónico, dolor neuropático, dolor oncológico, que no responden a tratamiento. Pensemos que hay un 10 a 20% que no tienen respuesta, quedan fuera de esta atención o de esta calidad de vida. Bueno, nosotros seguimos trabajando por eso, seguimos incidiendo, y como en algún punto no hemos tenido resultados, a través del asesor legal que tenemos, nos sugirió hacer una presentación en la Defensoría del Pueblo de la Nación. La hicimos en junio del año 2018. Hicieron recomendaciones al Ministerio de Seguridad, a ANMAT y a Secretaría de Salud. Hubo una devolución, hubo una nueva recomendación, y ahora en el mes de enero hubo una nueva recomendación del Defensor del Pueblo, específicamente porque ya no llegó esta queja solo de Cameda, sino que invitamos a los padres y a las familias también a exponerle al Defensor del Pueblo cuáles son las dificultades que tienen, entre ellas los pacientes con epilepsia refractaria, y que las obras sociales deberían cubrirles por discapacidad 100%, cobertura 100%, no le cubren, les hacen firmar que a partir de que el RECAN comience a funcionar, este registro de pacientes en tratamiento, no le van a cubrir más en aquellos casos que lo tienen tramitado por amparo, no le van a cubrir más los preparados, y en algunos casos directamente ni se los cubren, no los pagan al año, no los terminan de pagar, y en otros casos hay que pensar que este registro es voluntario, nadie está obligado a anotarse, pero hay obras sociales provinciales que lo que hacen es exigirle a los afiliados que se inscriban en el RECAN. Para complicársela un poco. Exacto, la verdad que es demoledor para la familia. ¿Es caro?
Es caro, son $270, y después a esto hay que sumarle todo lo que tiene que ver con aduana, con un montón de tramitaciones que llega como a $320, $370, y pensar lo que aumentó el dólar es una complicación. Y lo otro que tiene es que ANMAT había modificado la manera de tramitarlo, que era por trámites a distancia, donde hay que sacar una clave fiscal, por otro lado hay que pedirle el currículum al médico para presentarlo. Bueno, en realidad se complejizó, trabajamos para ver si eso lo podían simplificar. La verdad que no lo simplificaron en lo que son los requerimientos. Lo que hicieron, y esto fue una resolución que salió ahora en febrero, que los pacientes o las familias puedan hacerlo tanto vía mail o vía presencial, no solamente por trámite a distancia. Y lo último que salió ahora, que también en relación a lo que es la reglamentación de la ley, es que el Instituto Nacional de la Semilla ha sacado una resolución, depende de la Secretaría de Agroindustria dentro del Ministerio de Producción, ha sacado una resolución para todo lo que es el cultivo y manejo y la difusión de las semillas y del material para. Ahora, Ana María, acá no hay 1 o 2 provincias que lo están haciendo, ¿o estoy equivocada yo? No, lo que nosotros tenemos son 17 provincias tenemos 17 provincias que ya tienen legislación en cannabis de uso medicinal, ya sea por adhesión a ley nacional o han cumplimentado leyes provinciales, y la única que tuvo autorización hasta el momento por Ministerio de Seguridad y Secretaría de Salud para el cultivo y producción es la provincia de Jujuy. De Jujuy. Yo pensé que era Santa Fe, no estaba desinformada. No, Santa Fe está ahí peleando, digamos, de alguna manera para que el laboratorio público de Santa Fe pueda producir cannabis, y lo que ellos están tramitando es que el ANMAT los autorice para la importación del material vegetal. Claro, y para vegetal. evitar la clandestinidad, porque hay mucha gente que lo adquiere y adquiere cosas tóxicas, adquiere agua, aceite comestible. Entonces sería bueno, ¿no es cierto? ¿Y qué opina la Organización Mundial de la Salud? Bueno, en esto, la verdad que esto es algo muy interesante. Nosotros personalmente en el año 2017 hicimos una presentación ante la doctora Maureen Birmingham acá en Buenos Aires, es la representante acá en Argentina ante la Organización Mundial de la Salud, porque ellos preparaban una primera revisión, en marzo la plantearon, una primera revisión sobre el cannabis medicinal. Hay que pensar que es la primera revisión que hace la Organización Mundial de la Salud, ya que está en la lista 1 y lista 4 de estupefacientes, que es considerada como de bajo valor médico, ¿no? O que no tiene valor médico. Nosotros hicimos esa presentación, justamente plantea esta primera revisión, que es por un comité de expertos en bioquímica, farmacología, doctores en medicina y en toxicología, basada en evidencia científica. A fines del año 2018, lo que hace es un reporte sobre el cannabidiol, el CBD, diciendo que tiene un alto potencial terapéutico, que se estima un alto potencial aparte en las epilepsias refractarias, y que debería ser reclasificado para poder tener accesibilidad para todo lo que es investigación y tratamiento. Ahora salió un nuevo reporte de la Organización Mundial de la Salud que le envía a Naciones Unidas para que sea votado ahora en este marzo, sí, ya decididamente para que se reclasifique o desclasifique al cannabis. Así que, bueno, la verdad que los movimientos son muchísimos, todos los días aparece algo nuevo, y lo importante es considerar que los gobiernos tienen que ir adelante en lo que es políticas que ayuden a mejorar la calidad de vida de los pacientes. Ana, me quedaría horas charlando con vos y sabes que te estoy diciendo la verdad. Lo que te comprometo, ya vamos a arreglar en el día de hoy, agendar para hacer un programa especial para escuchar, o digamos, diferentes visiones, ¿no es cierto? Sí, sí. Para poder ayudar, quizá muy humildemente, porque no estamos en
en el aire de un canal muy importante en cuanto a la audiencia, pero sabemos que esto se sube a las redes sociales y hoy las redes sociales son las que están moviendo el mundo. Así que yo realmente te agradezco muchísimo el que hayas estado en el programa contando acerca de la verdad del cannabis. Bueno, muchas gracias. El objetivo de Hablemos de Salud es brindarles a través de una calificada información los conocimientos necesarios para la prevención de enfermedades mediante la promoción de la salud. Soy Ana María, paciente de fiebre mediterránea familiar, enfermedad genética. Se transmite de generación en generación. Y es una enfermedad autoinflamatoria, quiere decir que el organismo no controla la inflamación. Entonces se van, digamos, resintiendo diferentes órganos del cuerpo y vamos teniendo dolores. Y no todos los pacientes tenemos los mismos dolores. De ahí que es una enfermedad poco frecuente y de difícil diagnóstico. De pronto, difícil es el diagnóstico porque está subdiagnosticada. Entonces queremos visibilizar esta enfermedad, fiebre mediterránea familiar. Por favor, divúlguenlo. Y ahora el doctor Antonio Catalán Pelet va a dar algunos síntomas. Adelante, Antonio. Gracias, Ana. La fiebre mediterránea familiar, vos sos paciente, realmente es notable porque es poco pensada. Fiebre no tiene relación con infecciones, no tiene relación con otras cosas tan infectológicas, ¿no es cierto? Y sin embargo, dolor abdominal, artralgias, dolores articulares, esas sensaciones que vos has tenido en la piel, esas cosas que han salido en la piel y que no son de ninguna forma cosas infecciosas, esas cosas erisipelatoides, ¿no es cierto? Esos dolores en el pecho raros, esas continuas fallas en los diagnósticos que has tenido, creo que hay que decirle a la gente que hay que pensarlo, y lo tiene que pensar el médico. Y el médico lo tiene que pensar ambientándose en lo que vos dijiste. Está subdiagnosticada. Creo que el haber formado un grupo con el que vos formaste me parece fantástico porque orienta y obliga a pensar que hay gente que tiene esto y que lo debe consultar mejor. Lo bueno de esto, Antonio, es que existe un estudio genético. Exacto. Entonces, el paciente, no solo con la pesquisa médica se puede llegar, sino a través del estudio genético. Exactamente. Y el estudio genético tiene mucho más alcance hoy día que hace unos años atrás. Por lo tanto, esto es vertiente para que pueda investigarse cada vez más. Que el médico lo piense, vale la pena. Exactamente. Por favor, señor profesional, piense en fiebre mediterránea familiar. Y continuamos con Hablemos de Salud, ya estamos en el aire y ya estamos con Ana Esteva, que es terapista ocupacional, ya ha venido a nuestro programa. Y Ana, es importante, por ejemplo, ¿no es cierto?, que es el tema que vas a hablar, ¿cómo se vuelve a lo cotidiano después de una internación? Dicen, bueno, tuve, por ejemplo, por decir, un ACV, tuve un accidente, un parto complicado y bueno, la ambulancia la lleva a la puerta de la casa. ¿Y qué hace la familia? Bueno, en primer lugar, cualquier tipo de internación nos altera básicamente las actividades de la vida diaria. No volvemos, ¿no? Nos cambia la rutina completamente, tanto a los que lo padecemos como a los familiares de cualquiera que esté internado, así sea por una cosa mínima o una cosa máxima. Con lo cual, acomodarse a esta nueva situación, y un poco yo escuchaba lo que vos decías de, bueno, hoy nos corren las prepagas, las obras sociales, con lo cual uno dice, ayer estaba en terapia intensiva y hoy estoy en mi casa sin saber muy bien qué hacer. Se aligeran los tiempos por el dinero. Por supuesto, ¿no? Las internaciones se reducen, estar internado es muy caro, y bueno, todo es comprensible, pero a nosotros en general cuesta. Nosotros somos más lentos para ir adaptándonos, y cuanto mayores y cuanto más severa sea la... Sí. En Estados Unidos se penaliza a los médicos cuando el paciente vuelve a reinternarse y está más días de lo que está programado. Claro. Se penaliza la internación. El seguro médico. El seguro médico. Bueno, entonces
Con lo cual, bueno, hay urgencia para que no esté internado. Y el tema es la vuelta a casa. En las grandes ciudades, la vuelta a casa muchas veces es solo. ¿Cómo vuelve el paciente a su casa? Bueno, soledad. Alguien dejó de trabajar un día para ayudarlo, para acomodarlo. La propuesta es anticiparse. ¿Por qué? Porque la persona vuelve prácticamente dependiente hasta de llamar para que le traigan algo para poder valerse por sí solo. Y voy a poner un ejemplo así como matriz y es, bueno, tengo que volver a bañarme sola. ¿Cómo hago? Con una fractura de cadera, con una secuela de un accidente cerebrovascular o después de, como decías, después de un parto, ni hablar con un bebé y todo esto, ¿cómo hago para valerme por mis propios medios? Pura y exclusivamente estoy hablando de bañarse, no estoy hablando de comer, de ir al supermercado, ni de volver a trabajar, ni hablar. La idea es anticiparnos a esto. ¿Por qué? Porque, francamente, lo que sucede, los prepagos o nos hiperprotegen, por decirlo de alguna manera, y convierten nuestras casas en una especie de segundo sanatorio. Entonces uno tiene que destinar una parte de la casa, un sector para todos los aparatejos que nos mandan sin saber muy bien si van a entrar, si no van a entrar, la silla de baño, la silla de traslado, la tabla de transferencias, todo lo que hay en la ortopedia aparece en uno de los cuartos de la casa y los miramos con cara de ¿y es con esto qué hacemos? O en la más absoluta soledad. Y voy puntualmente a casos que he conocido. Bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Cómo hago ahora para que se bañe mi marido que viene con una dificultad por la fractura de cadera? Bueno, entonces la vecina lo que hizo fue abrir la bañadera, hacerle como una puertita a la bañadera, con lo cual la primera fractura de cadera es la invitación a la próxima fractura de cadera, a patinarse, ¿no? Porque es unas cosas insólitas hemos visto en las casas para supuestamente facilitar. Entonces, bueno, ¿cuál es la idea de pasar de esta total dependencia a mayor independencia? Y es primero anticiparse. Si bien es cierto que uno sale de la terapia intensiva y prácticamente no tiene ni tiempo para sentarse a pensar cómo va a ser mi día de mañana, quién me va a acompañar, quién no me va a acompañar, si pidió el día en el trabajo o qué es lo que hizo, es poder sentarse y evaluar en lo concreto, en cada situación que es completamente diferente, por la persona, por la patología, por las barreras arquitectónicas, porque a lo mejor vive en un primer piso por escalera y se encuentra la ambulancia, como vos decías, te lleva la ambulancia a la puerta y ahí te deja y ves primer piso por escalera cómo sube esta persona a su casa. Aparte yo sé perfectamente, bueno, que sos terapista ocupacional, pero creo que sin restar la importancia a los psicólogos, es como que hay momentos que te tenés que convertir un poco en la aliada del psicólogo, ¿no? Porque suponete que esa persona, no desmerezco, una ama de casa quizá que está acostumbrado a su ámbito familiar, está acostumbrado a estar todo el día en la casa, pero un profesional o una persona que trabaja fuera de su casa y de pronto sentirse como un inútil, y dependiendo cuando nunca dependió, eso debe ser tremendo. Bueno, ese es uno de los temas fundamentales y la contención, o por lo menos esto, yo hago hincapié en el tema de anticiparse, porque se anticipa a la persona y a los familiares, ¿no? Como les va a pasar esto, van a sentir esto, no solamente, bueno, desde lo físico, emocional, es un shock volver a la casa y a lo mejor no poder volver a su habitación, porque no puede subir la escalera, entonces tienen que armarle un cuarto en el living, en un espacio, en la planta baja, si tiene 2 plantas. Pongo ejemplos que a lo mejor no son tan válidos, pero como para pensar la cantidad de variables como personas que nos toquen atender. Y uno de los temas también tan importantes que vos señalás es esto del cambio de roles en la familia. Era el proveedor, el que salía todos los días y ahora está 15 días a lo mejor, hasta si Dios, ¿no? Uno dice, bueno, puede volver a trabajar en 15 días, pero esos 15 días son 15 días de estar muy, a lo mejor triste, angustiado, donde, bueno, pasa de ser el proveedor a ser el que depende hasta para pedir un pañuelo, un vaso de agua, cosas que no están acostumbrados y que uno no quiere
Sobre todo, insisto un poco en esto de las ciudades grandes, ¿no? Porque uno sabe que el interior tiene siempre un vecino que lo ayuda, alguien que lo acompaña. Se ve inclusive acá en el conurbano. ¿Con quién vino? Con mi vecina, me acompañó, ¿no? Esas cosas que parecen milagrosas, ¿no? Es decir, siempre hay alguien que tiende una mano. En cambio, bueno, las grandes ciudades son más anónimos, uno es más anónimo, lo mandan de vuelta a la casa y así está. Por eso anticiparse es, bueno, ver qué es lo que necesita para poder bañarse solo. Aparte también yo estaba pensando mientras vos hablabas, que, bueno, la mayoría hemos tenido quizá un lapsus semejante, ¿no? Y el hecho de depender de la familia y el hecho de la asfixia de la familia, porque está el que te dice, no te sientes, no te pares, no. Uno lo operan de una cadera, que hoy realmente es una simple cadera, obvio que hay diferentes tipos, ¿no es cierto?, de roturas, y va enseguida a la segunda. ¿Por qué? Porque tiene tanto miedo en el movimiento que se lo produce. No, y además porque uno a lo mejor no sabe. Dice, bueno, tengo una alfombrita en casa. Las alfombras tienen que volar, porque es carne de próxima, ¿no? Entonces, por eso es un asesoramiento que no lleva más de 15 minutos de sentirse escuchado o escuchada la persona, de decir, esto te va a pasar. Ponete una hojota que vas a estar mejor. Con toda su buena voluntad. Yo recuerdo una persona que se puso la hojota, se llevó por delante una pata de una mesa y se rompió el dedo chiquito. Claro. Y ahí entonces sí, 15, 20 días más. Realmente es por el desconocimiento, no, además, ¿no? Bueno, voy a una situación extrema de desconocimiento, ¿no? Un señor, fractura de cadera, y llego a verlo, le estaban dando de comer en la boca. Y dice, pero ¿qué tiene que ver la cadera con comer, brazos, digamos, menos, ¿no? Pero como que la sobreprotección, a lo mejor de parte de la familia, total. ¿Qué puede hacer? Y es un tiempito, es una nueva acomodación, que es en la medida en la que se puede conocer qué es lo que me está pasando, ayudarlo a reconocer que está pasando por una situación diferente a la de todos los días, que se tiene que dejar ayudar en la medida en la que sea ayudable. Otras de las cosas que pasan es, bueno, inmediatamente pongo una persona que lo ayude en la casa, o que la ayude. Que lo tironea, quizá para levantarlo, porque no sabe. Sí, o la poca independencia que ya tenía un poco se pierde, sí. ¿No? Muchas veces, ¿no? Un ejemplo típico que sucede es, bueno, dejó el gas prendido, entonces ya necesito una persona en la casa para que la acompañe, ¿no? Pasa mucho. Y a lo mejor con un anafe eléctrico se resuelve, se entiende, ¿no? Uno dice, bueno, con un anafe eléctrico sigue siendo la misma persona de antes, independiente, que puede seguir haciendo un montón de cosas y no estar dependiendo de otra persona, y uno va perdiendo habilidades y va perdiendo el lugar en la familia y va perdiendo más que ganando. Entonces estuvo internado para estar mejor y vuelve a la casa para no estar tan mejor. Ahí el mundo abajo. ¿Sí? Y por ejemplo con los niños. Bueno, los niños, el tema de la vuelta con los niños es a veces más complicado porque tienen que romper muchas más barreras, ¿no? Los niños tienen que volver al colegio, a escolarizarse, a lo mejor necesitan un primer tiempo de asistencia escolar en la casa, ¿no? Y entonces también es la vuelta a la madre, el padre, ¿no? Todo lo que produce la enfermedad de un niño, ¿no? Yo la escuchaba recién a la doctora y independientemente del lugar como médica y todo esto, bueno, yo lo escuchaba desde otro lugar y decía, wow, estar ahí, además estar en todo lo otro, pensar en el niño que muchas veces uno dice, bueno, lo vuelve para atrás porque lo volvemos a vestir, lo volvemos, ¿no? Todo lo que habían ganado a veces se va perdiendo. Quizá tengan más adaptabilidad. Ellos sí, pero los que no tenemos ningún tipo, y ahí sí que quedamos como en carne viva, somos los padres. Uh-huh. Los padres frente a esto, entonces se entiende esta súper o hiper protección que a veces no condice con la enfermedad que tiene o con no sé, a lo mejor se fracturó un brazo,
¿sí? Y la vuelta a la casa está metido en la cama, tapado la comida en la cama, ¿no? Y el chico la tiene mucho más clara. Claro, es la esto cama, que vos o sea, decís. sacar al paciente de la Bueno, cuando clave se es pueda, sacarse el ¿no? pijama. Una clave. Llegás a tu casa, si estás dado de alta, no volvés, ya te vestiste, no volvés al pijama, al camisón, ese lugar, salvo que haya una prescripción médica, ¿no? Porque también, bueno, esto se trabaja completamente en conjunto con los médicos. Bueno, está más fatigado, bueno, entonces manejamos la fatiga, que se canse menos, o sea, se gradúa. Bien. Por eso es un protocolito pequeño que nos ayuda a mantener la independencia lograda y a mantener la curación lograda en el sanatorio, en el hospital. Bien. Más que clara, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Muchísimas gracias, desde ya sabes que te voy a invitar para gracias. Otro programa. Y bueno, haciendo un pequeño raconto, realmente no sé qué más decir, la mujer extraordinaria que es Ana María García Nicora, cómo sigue para seguir haciendo el bien a los demás, ¿no es cierto? Realmente espero que el cannabis medicinal sea aprobado a la brevedad y que nada tiene que ver con una droga. Que persigan a los traficantes, pero no a la gente que quiere hacer el bien. Con respecto al tema que se habló con Mariano Favaloro, con respecto al bypass, este método que ahora, se extendió a nivel mundial y que el puntapié inicial lo dio un argentino, que acá en la Argentina realmente se lo valoró el día que se pegó un tiro. Es tremendo, pero esa es la verdad. Y con respecto a Ana Esteva, realmente una hermosa labor la que realizan, y de paciencia, de amor, de seguimiento, y es algo para tener en cuenta porque la vida del paciente después del hospital o del sanatorio o de la internación la tienen que cambiar, y qué mejor ella para realmente, o el terapista ocupacional para realizarlo. Muchísimas gracias por escucharnos y será hasta la próxima. Chau, chau. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM